si me deja compartir. Bueno, para el que no estaba, estábamos con el ejercicio 11, el ejercicio 11b, la parte de calcular la corriente de funcionamiento. A ver, si encuentro después alguna otra forma más fácil de hacer entender esto, se las mando por el campus, pero la idea, a ver, teníamos el circuito en régimen, perdón, el circuito para al final, ya en funcionamiento, era la resistencia de 900, la fuente de 220 y la bobina. Entonces dijimos que si miramos solamente este circuito, la ecuación de la corriente, a ver cómo queda si lo escribo, la ecuación de la corriente iba a ser 220 dividido 900, que nos da 244 miliamperes por 1 menos la exponencial. Entonces, bueno, lo dejo ahí. El tema es que nosotros ya veníamos con 30 miliamperes, o sea, veníamos con, si lo graficamos, nosotros teníamos una ecuación de corriente, es la corriente inicial, la que es 60,6 por la exponencial, por lo tanto ya teníamos una corriente creciente, que cuando llegaba a los 30 miliamperes, o bueno, 30,14 que habíamos dicho, se produce un cambio. Por lo tanto, a partir de acá voy a tener otra ecuación de corriente que va a tender a ir a el valor 244 como valor final, digamos. Pero entonces lo que uno puede pensarlo como que se produce como un desfasaje, como que este punto de acá es mi instante inicial, por lo menos para el valor de corriente. Por lo tanto, ¿Solo para el de si miro corriente? solamente... ¿Cómo? ¿Solo para el de corriente? Pregunto. O sea, tu instante Claro, inicial. es como si yo pusiera otro eje acá. Yo le digo, si encuentro alguna otra forma fácil de explicarlo, se los mando. Pero si miramos solamente la parte, la marrón, ¿qué ecuación quedaría? Eh, el valor al que quiere llegar, el valor final, no va a ser 244, porque yo hice un corrimiento del eje, sino que va a ser 30 miliamperes menos, 214, de ahí sale el 214, por Profe, la una exponencial. pregunta. Sí, ¿Y entonces que tomás el cero a partir de donde empieza, digamos, de donde termina la primera función? esa sería la idea, claro. Esa sería la Y idea. entonces cuando vos haces el tiempo en el exponente, no pones un tiempo inicial, sino que directamente arrancás de tiempo cero, o sí pones el tiempo inicial. Bueno, sí, para el tema del tiempo, a ver, yo acá lo que les quería explicar era, porque Agustín me estaba preguntando por qué aparecía el 214 más 30, así como separado. Bueno, la explicación es esta, es este corrimiento del eje que lo pensamos a partir del cambio que se produce, porque cambia el interruptor. Con el tema del tiempo, lo que pasa es exactamente lo mismo, pero es como que se produce un corrimiento del eje vertical. Entonces, si miramos solamente la parte marrón, ahí nos queda, la ecuación es esta, a ver, sería esta nada más, con el tiempo que arrancaría en cero, ¿sí? Porque tengo una corriente que arranca en cero
para tiempo cero y que tiende a ir al valor 214. Por eso es solamente lo que recuadré ahí. Pero como no tengo solamente este circuito, sino que tengo todo lo que ya venía pasando de antemano, tengo que hacer ese corrimiento en el tiempo, eso que aparece en la respuesta, que es t menos el tiempo de encendido, Claro. para representar este desfasaje que hicimos acá. Y para representar el desfasaje que hicimos acá, es que se agregan estos 30 mA. Por lo tanto, si se fijan, digamos, la ecuación sería esta. Para el tiempo inicial, toda la exponencial va a valer 1, el paréntesis va a valer 0, por lo tanto me queda que en el instante inicial tengo 30 mA. Y para tiempo final, la exponencial vale 0, el paréntesis vale 1 y tengo 214 más 30, que son los 244 mA reales, los que dedujimos que salían de acá, de este circuito. Es medio, digamos, confuso ese corrimiento de los ejes, por ahí. Sí, igual creo que se entendió. Yo por lo menos. Vamos, Profe, Agustín. una pregunta, ¿por qué toda esa primera parte se haría cero siempre? El exponente. Claro, digamos, hasta en la curva más rosita, digamos, ¿por qué siempre se va a hacer cero esa parte? ¿Cómo sería? No entendí. ¿Esta de acá? Claro, ¿por qué el paréntesis va a ser cero siempre? Esa parte. No, para tiempo. A ver, para tiempo inicial. Pasa que acá es horrible escribir la exponencial, pero si se fijan la respuesta es e elevado a menos t menos el tiempo de encendido, que era 0,15, o bueno, 0,00015. Para ese instante inicial, que no es tiempo cero, sino que es el instante inicial de la segunda malla, del segundo circuito que se genera. En ese instante, la exponencial va a valer 1. La e elevado a la 0 va a ser 1. 1 menos eso te da 0. Por lo tanto, por eso digo que quedan 30 mA, que es lo que realmente teníamos. No sé si era esa la pregunta. No es que el exponente siempre va a ser 0. No, no, ya me di cuenta. Ahí está. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una consulta del 12? Vale. ¿Alguno más tiene preguntas del 11? Así seguimos con este de última. Si no, pasamos al 12. No, No, profe, yo ahí, ok, ahí lo entendí. Bueno, joya. perfecto. Buenísimo. Entonces pasamos al 12. A ver cuál era. Sí. Dale, Santiago, ¿verdad? Sí, la duda que tenía era para el B y el C, que es determinar la ecuación de IC y BC. Determinar la ¿Cómo? ecuación de la tensión de restablecimiento en función del tiempo. Esa. Claro. O sea, Ahí la- interpretando el AE, lo habíamos hablado ya, que te quedaban 2 amperes en la bobina y Sí. no se iba a cambiar eso. Lo que me está complicando es para hallar las ecuaciones correspondientes a lo que es el voltaje en el capacitor. Bueno. A ver. Por empezar, el circuito, todo este choclo circuito lo podemos resumir a un Thevenin siempre. Más allá de que haya dos elementos, está la bobina y el capacitor, acá la bobina en sí no cumple la función de transitorio porque le estamos aplicando una corriente constante. Entonces siempre la tensión va a ser 0 y la corriente va a ser 2 amperes, por lo tanto es un cable, no es una bobina. ¿Están en el 12 ahora? En el 12, sí. ¿Puedo, No, ¿por qué? Ahí no, lo que no entiendo, ¿por qué la tensión va a ser cero? Sí, lo mismo ¿Cuál es iba a la preguntar. ecuación de la tensión en una bobina?
la tensión L diferencial I diferencial T. Exacto, o sea, tenés que hacer la derivada de la corriente en función del tiempo, y la corriente es constante, por lo tanto Y, tenés lo- que hacer. y los 10 volts ahí, o sea, no le harían nada. No, no, porque acá Es como que siempre funciona como cuando estuviera en estado permanente la bobina esa. para la bobina sí, exacto, porque vos le estás imponiendo que la corriente sea, que la corriente sea constante, que sea Tengo una continua. pregunta también con esto. Poner que si tuviera esto cerrado, ¿no? Y que la resistencia de esa fuera mucho más chica, que digamos el B de la fuente y la resistencia sea más alta la corriente que la que te impulsa la fuente de corriente. ¿Qué corriente va ahí? ¿La de la fuente de corriente o la corriente que te genera la fuente con respecto a la resistencia? Te pregunto lo mismo, ¿qué corriente va? Vos decís mirando esta malla nada más. Sí, poner que si tuviera esa malla y que esta corriente fuera más alta, porque obviamente va a ser mucho más chica, digamos, en este caso, por Que la ponele que la resistencia resistencia que es esta enorme. sea de 1 ohm, ponele. Sí, sí. ¿Qué corriente va a circular por esa malla? O a cualquiera. 2 amperes no van a ser. Exacto, siempre va a ser lo que te impone el generador de corriente. No se olviden de que el generador de corriente te impone la corriente de la rama en la que está. Si miramos solamente, si consideramos que tenemos únicamente esta malla, bueno, van a circular 2 amperes por toda esa malla. Y la fuente de tensión lo que te impone es la tensión entre los bornes. Entonces, acá lo único que podés asegurar es que entre este punto y este punto tenés 10 volts. Y en el caso de que la Toda la corriente, corriente eso, de que acá sale es 2 2 volts, amperes. y poner que fuera, no, otra vez, ¿no? La resistencia más chica. eh, no cumpliría nunca, no, la corriente por la resistencia no llegaría a 10 volts. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? Ah, la tensión. Bueno, ¿qué pasa ahí? Claro, Acá no. vas a tener una caída de tensión. No sé, ponele que sea 1 volt. Bueno, 2 volt. Sí, ¿Y qué es lo que pasa? ¿Que te están faltando 8? me están Decís, faltando 8 volts, sí, qué pasa en esas? ¿dónde están? Acá están. En la fuente de tensión, en la fuente de corriente. Ah, listo, ya está, ahí está. El generador, a ver, el generador de tensión está atravesado por una corriente. Y el generador de corriente tiene una tensión en sus bornes. Eso pasa siempre, digamos, siempre tienen las dos magnitudes asociadas. Bien. Entonces, con el tema era para calcular la ecuación del capacitor, de la corriente y la tensión del capacitor, ¿no? Sí, Claro. Bien. A ver, la idea en sí es tratar de encontrar el equivalente de Thevenin de esto. Justamente eso quería preguntarte también. Una vez pasivadas todas las fuentes que hay, cuando yo tenía el circuito ese, K1, suponete para tiempo de 0 a 2, que K1 está levantado, todavía no está cerrado, me costaba ver qué estaba en paralelo y qué estaba en serie. Yo, viéndolo a simple vista, dije, bueno, la de 200 con la de 1 kilo ohm están en serie y en paralelo con la de 560. ¿Puede ser? Eso cuando está cerrado. A ver, para. yo Cuando esté entendía que cerrado entre cada 0 uno. y 2 cada uno estaba cerrado, no abierto. Para. A ver, vamos a leer. Ya que estamos, el circuito responde por completo a esta descripción. El interruptor K1 se cierra durante 2 segundos y se abre durante 3 para permanecer cerrado. No, lo leí mal. Lo leí al revés. Bien, o sea, en el instante inicial, o sea, para tiempo menor a 0, está abierto. Después de 2 segundos se cierra y se cierra durante 2 segundos y se vuelve a abrir durante 3 segundos y permanece cerrado. Bien, entonces como para arrancar a ver el circuito, lo más fácil como para simplificar esto es pensar en un circuito, digamos, sacando la fuente de tensión y sacando la bobina,
no estaría cambiando nada. Es decir, yo sé que a, a todo esto de acá, cuando está cerrado el interruptor, ¿no? Le están entrando 2 amperes. Eso lo sé y es así. Por lo tanto, podría simplemente poner el interruptor, el generador de corriente acá. Y me queda solamente el interruptor el generador de corriente y bueno, las resistencias, el capacitor, y ahora calculo el equivalente de Thevenin de ese circuito en bornes del capacitor. No sé si ahí se ve un poco más fácil cómo encararlo. Igual, sí, puede ser. Para encontrar B de Thevenin, para el R de Thevenin es lo mismo, pues habría que pasivarla, ¿o no? Sí, sí, Está. sí. Yo para que no se confundan con, o sea, por ahí ven la bobina, no saben qué hacer, la fuente de tensión, pero están entrando 2 amperes y eso es lo que se sabe. Entonces ahí les queda por ahí un circuito un poco más sencillo. Eh, y bueno, después me preguntás si estaban en serie o en paralelo. A ver, vamos a tratar de dibujar el circuito. Cuando cada uno está abierto, solamente se toma en cuenta la malla de la izquierda, ¿verdad? Cuando cada uno está, claro, si está abierto tenés la corriente, los 2 amperes circulando por la resistencia de 560 ohm. Y bueno, también vas a tener la malla del capacitor con estas 2 resistencias, que si el capacitor está cargado va a tender a descargarse. Entonces ahí tendríamos, bueno, es una resistencia, que no parezca. Cuando está cerrado es como que tendríamos esto. Y acá estaría el capacitor. Ese es el generador de corriente. No sé si se llega a ver. Tenés la de 560 en paralelo con la de 200. Y bueno, esta depende de lo que quieras calcular. Si querés calcular la resistencia de Thevenin o la tensión de Thevenin. No sé bien cuál es tu duda. ¿Te puedo parar ahí? ¿Por qué están en paralelo la de 560 con la de 200? Porque si yo lo tengo abierto, digo cerrado al K1, Sí, ¿no estaría como un cortocircuito el cable de arriba y el nodo de la izquierda sería igual al nodo de la derecha? Es como que las dos están exacto. juntas, ¿no? Sí, sería el nodo de la izquierda sería este de acá y el de la derecha sería este de acá. O sea, acá, en este cable de acá estaría el interruptor cerrado. Claro. Ah, Entonces, sí, lo estaba mirando mal yo. Sí, ahí claro, lo veo. lo dibujé en vez de dibujarla en diagonal, la enderecé, digamos, a esta resistencia. Está. Bien, no sé bien cuál era la duda con este. O sea, una vez que tienen esto, pueden encontrar el equivalente de Thevenin y ahí ya podrían encontrar las ecuaciones Sí, sí, cuando ahí está me quedó. cerrado. Lo que quería preguntarte ahora es por qué obviaste la bobina. Porque en este caso no, a ver, está dibujada la bobina, pero como les dije, es como que no está cumpliendo una función de transitorio, sino que al estar aplicándole una corriente constante, la tensión es constante perdón, la tensión es cero y la corriente es constante, por lo tanto está como cumpliendo la función de un cable. Claro, estoy No, al pedo, una bobina ahí en realidad. claro, exacto. No te cambia nada, no tenés una ecuación temporal de la corriente en la bobina, porque es siempre dos la ecuación. No, no deja de ser un cable, digamos, en este Claro. caso. Y en este caso, para la tensión de restablecimiento, ¿en qué afecta el capacitor? Porque hasta ahora sabíamos que, bueno, la bobina te intentaba dar más potencial eléctrico para impedir eso, pero el capacitor hace algún trabajo en ese sentido. No, cuando tengan que calcular la tensión de restablecimiento, eh,
van a tener que, bueno, recorrer como siempre, recorrer la malla, De un punto a otro y listo. alguna malla desde un punto del interruptor hasta el otro, por algún camino. Si por ese camino atraviesan al capacitor, o bueno, pueden hacer así fácilmente, ¿no? Venir por acá y por acá. Sí, sí, con las dos resistencias y listo. El tema es que la caída de tensión acá, en esta resistencia, va a estar dada por la corriente que genera el capacitor. Por lo tanto, va a ser una corriente en función del tiempo. Una exponencial. Sí. Así que la tensión de restablecimiento va a tener una forma exponencial. Bien. Y te hago una pregunta más. Más que nada teórica porque de recordar un poco de física. Cuando el capacitor ya está en estado estacionario, Sí. ahí ya no circularía ninguna corriente, ¿no? Y su C no existe. O sea, Exacto. la... En régimen estacionario es un circuito abierto el capacitor. Bien, listo. Está bien. Profe, y sumo una pregunta entonces a eso. Mientras se está cargando, entonces circula una corriente por el capacitor. Eso es lo que me confunde mucho, porque el otro día el profesor me decía que no, que al tener dieléctricos no circula una corriente, pero si trabajamos con corriente, no termino de entender bien eso. A ver, nosotros consideramos de que sí, que circula una corriente. Digamos, el modelo que hacemos es de que, eh, a ver, si tenés una fuente de tensión, una resistencia y un capacitor que se está cargando, bueno, va a circular una corriente, que decimos que esa corriente es la que carga el capacitor. Por ahí lo que te dijo el profesor es que en la realidad, físicamente lo que pasa, el capacitor son dos placas o dos papeles de aluminio con un dieléctrico en el medio. Por lo tanto no circula una corriente real. No es que hay electrones que pasan, los electrones que vienen de este cable pasan al otro. Eso es lo que físicamente pasa, pero a ver, es como que se acumulan, los electrones se acumulan en una cara del capacitor y atraen a las cargas positivas del otro lado. Por lo tanto, se puede simular de que circula una corriente. Pero a ver, cuando nosotros resolvemos los ejercicios, sí circula una corriente mientras se está cargando, que cada vez va a ser menor, porque cada vez está más cargado, digamos, hasta el momento en el que ya no se puede cargar más. Ahí ya no va a circular más corriente. Y por eso decimos que en tiempo infinito o en régimen estacionario, el capacitor es un circuito abierto. Ah, y por eso entonces cuando queremos sacar la tensión del capacitor es la misma que la de la fuente, digamos. Porque no circula corriente, entonces la resistencia como que no estaría, digamos. Exacto, en este caso sí, exactamente, sí, perfecto. Está. Y te puedo preguntar algo del 7C que no lo pude terminar, que no, Dale. ¿De me este confundió alguna un otra poco la pregunta? ¿Algo que haya quedado de este ejercicio? Y yo para antes que cambies de ejercicio, viendo la respuesta del caso dice la B de Thevenin, que esto que el otro, me queda casi la mitad de lo que dice la respuesta. La O sea que BT, sí. el valor del capacitor, o sea, el voltaje del capacitor. Eh, ¿Cómo? No entendí. O sea, a mí la B de Thevenin me quedó en 128,44. Ah, y da 294. Claro. Sí. O sea, para B0 no me está quedando. Bueno, ¿qué te quedó? ¿Cómo calculaste la corriente, la tensión de Thevenin y bueno, sí, más que nada la tensión de Thevenin? Ah, pará. Ya sé dónde está el error. Me olvidé de los 2 amperes. Ah, pequeño detalle. Lo único que te genera tensión era eso, Sí, sí, que sí. circule corriente. Bien. Y con respecto a eso, otra vez tenemos que hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, en el que tenemos que ir desplazando la corriente y la tensión.
claro, les va a quedar como un corrimiento en el tiempo. Vamos, le va a quedar como una función por tramos. Una exponencial para tiempo entre 0 y 2, entre 0 y 2, otra entre 0 y 3, perdón, otra entre 0 y 5, Sí, porque pasan 3 segundos más, y entre y 5 otra, infinitos. bueno, de tiempo mayor a 5. Está bien. Y en el intervalo, en el primero y en el segundo, ¿cómo planteamos ese corrimiento que vos habías planteado al principio en el ejercicio anterior? Porque vos sabías, tenías con certeza lo que iba a pasar al final de todo, que iba a quedar cierto circuito y listo. Pero yo ahora en los intermedios, como es transitorio, se descarga, se descarga, se carga. ¿Qué tengo que poner así como para ir sumando y restando que vos habías hecho en el ejercicio anterior? ¿Cómo lo tengo que Bueno, pensar? a ver, sí, obviamente lo tenés que pensar, pero eh, a ver, siempre vayan haciéndose por ahí la gráfica de ya sea la tensión o la corriente en función del tiempo, y, y eso, bueno, les va a ayudar a interpretar si, como en el ejercicio anterior, lo que pasaba era que la corriente subía, subía, subía hasta un valor, y a partir de ese valor volvía a subir. Eh, en este caso, el capacitor se va a estar cargando hasta cierto valor, y de ahí va a empezar a partir de ese mismo valor a descargarse, tendiendo a llegar hasta cero. Por lo tanto, van a ver que lo único que van a tener que hacer es un corrimiento del tiempo. No, no va a ser necesario hacer un En- corrimiento del eje horizontal. entonces como que al principio la corriente empieza a disminuir y después empieza a aumentar cuando se vuelve a abrir el K. La claro, la corriente sí, la Disminuyen, corriente claro, porque vos estabas hablando de la carga ahí, no sí, está bien, de la tensión, digamos, sí. bueno. Sí, la corriente va a ir disminuyendo. Sí, lo tienen que hacer tienen que plantear siempre dibújense cada circuito, porque al principio, bueno, les va a quedar ese equivalente de Thevenin para el periodo del tiempo entre 0 y 2 segundos. Para el periodo entre 2 y 5, el circuito que les va a quedar es, fíjense que solamente les queda estas dos resistencias y el capacitor, les queda una única malla. Por lo tanto, les queda un capacitor descargándose. Entonces, bueno, calculen ¿Por qué te quedan las de 200 y la de 1 kilo? porque acá se abre, cuando se abre el interruptor, te queda, digamos, para analizar esto. O sea que la de 560 no estaría abierta, por decirlo así. A ver, te quedan las dos mallas. eh, Como que no se vuelve a conectar con el capacitor, está un borne solo conectado. claro, hay dos circuitos, digamos, que están. Hay esta malla verde y esta otra malla verde, terminan siendo independientes. ¿Vieron como ese ejercicio, creo que era el 15 de la guía 2, que eran dos mallas unidas por un cable abajo, pero que arriba no tenía nada? Sí. Sí. Entonces era como que eran dos mallas independientes. En este caso, bueno, pasa lo mismo. El capacitor queda descargándose con estas dos resistencias, o con una única resistencia equivalente de 1200. Y acá va a seguir circulando 2 amperes, pasando por la resistencia de 560, pero no son como dos circuitos independientes. Claro. Bien, pasamos al otro, al 7, o alguna más otra cosa de acá. Sí, Pasamos al sí, 7. pasás. Borro esto. Bien. El 7. Acá. Se enciende cerrando S1 y se lo deja permanecer 10 segundos en carga, para luego apagarlo. Bien. ¿Qué tensión máxima alcanza el capacitor? ¿Cuánto? Bueno, sí. Decime, no sé quién estaba preguntando sobre el 7. Yo en el C que me trabé, eh,
cómo calcular bien la tensión de restablecimiento, porque con el tema de los signos más que nada. Bien. A ver. O 7. sea, yo planteé dos mallas ahí, porque está el interruptor abierto y te queda la malla a la izquierda y a la derecha, y B sub C ya la calculé en el punto B. Pero no sé, con el tema de los sentidos de las corrientes y eso me confunde. Bien. Vos a ver lo que te queda es. eh, a ver, vamos a hacer una cosa. A ver si se entiende mejor así. Voy a usar esto que le dije a Gustavo de usarlo y nunca me hizo caso, así voy a aprovechar ahora. Lo que les va a quedar es un circuito de una resistencia, otra resistencia, esta es de 15K, esta es de 30, tenemos una resistencia de 12 acá, y la de 10. El programa es un... Marcos que me está preguntando, lo busqué por internet, es ahí arriba, no sé si ven la página, si lo quieren usar. Está bueno como para ir controlando. No es lo mejor, pero bueno, zafa. Y bueno, tienen acá una fuente de 15 y acá estaría abierto. Esta de 15, acá les queda abierto. Y en la parte del capacitor, como vos dijiste, vos podés calcular qué tensión. ¿Qué dice? Vos podés calcular qué tensión tiene el capacitor en el instante ese que te dice el punto B. Te va a dar un valor. Por lo tanto, es como si tuvieses una fuente de tensión de ese valor. No sé si me explico. Claro que bueno, se va a ir descargando. Claro, pero en sí, a ver, se podría calcular la tensión de restablecimiento en función del tiempo. Entonces, bueno, obviamente va a depender de la carga del capacitor. Entonces va a tener una función exponencial. Claro, Pero por igual en ahí este lo que punto dice, te lo pide en el instante, creo, digamos. claro, como te lo pide en un instante, por ahí es más fácil pensarlo así. Vos calculás la tensión que tiene el capacitor en ese instante, que a mí me dio 0,58. Entonces lo pensás como que acá tenés una fuente de tensión de 0,58. Entonces ahí, digamos, te quedan dos mallas en sí. Dos mallas con, bueno, una fuente de tensión ahí media colgada que te va a influenciar la tensión que tengas entre este punto y este punto. Claro, pero para calcular las mallas, esa fuente directamente ni la usamos, ¿o no? Está acá. Sí. A ver, si vos tenés que calcular la tensión entre el punto A y el punto B, ponele. Por lo tanto, tenés que recorrer desde el punto A hasta al punto B alguna malla, ponele que vas por abajo, algún camino. Sí, Entonces, perdón, yo digo y esta para calcular las corrientes. claro, para calcular las corrientes no te influye esta. Porque en sí vos lo que tenés, lo que te genera corriente es esta fuente de tensión, entre comillas, porque en sí es el capacitor. Pero cuando quieras calcular la tensión entre A y B, vas a tener que recorrer, poner que partís desde este punto y recorres, bueno, acá te influye la tensión de la fuente. Ahí sí. Esta frase es lo que me confunde un poco cuando ya el ejercicio, por ejemplo, tiene los signos del capacitor o para dónde va la corriente. Al momento ahí de plantear las ecuaciones, eso muchas veces no sé por qué me confunde. ¿Cómo escribirías, digamos, suponiendo que la malla izquierda es la corriente para la izquierda y en la malla derecha, bueno, para la derecha de arriba?
Suponiendo que... ¿Cómo? Como que la corriente va para arriba. Claro, I sub C iría para arriba y bueno, I1 para la izquierda y 2 para la derecha. A ver, en verdad este capacitor se carga, así como indica esta flecha, esta corriente, y va a tener esta tensión, esta polaridad. Por lo tanto, cuando lo descargues, o mejor dicho, cuando desconectes el interruptor, el capacitor se va a empezar a descargar eh, con esa polaridad. Va a actuar como una fuente con esa polaridad, por lo tanto la corriente va a ir para abajo. Y es cierto que lo de eso de los signos por ahí es medio confuso porque depende de lo que tomes como referencia. Pero en sí, digamos, en este ejercicio pasa eso. Se carga, como indica acá, los signos como marca esto, y después cuando se descargue la corriente va a ir para abajo. Entonces, bueno, ahí puedes calcular la corriente que viene por esta rama y 1 y 2 con él. ¿No me podrías mostrar, suponiendo como las corrientes como te lo dije yo, cómo lo harías? Rápido, aunque sea nombrármelas, si se puede. ¿Cómo harías la caída de tensión? Claro, las dos ecuaciones. A ver, para. Suponiendo que te quede una corriente por acá, llamémosle I1, y otra por acá.